Mis amigos televidentes, su programa Baluarte de la Verdad, por Teleradio América, canales 12 y 45. Mi amigo Miguel Solano y Abraham Fortuna estaremos... Hola, buenas noches. Gracias por preferirnos a través de su canal 1245 de Radio América y la versión radial de estas ideas encontradas que se transmite a través de AJZ 730 AM. Cuando la mirada del mundo está puesta sobre el conflicto entre la Unión Soviética y Ucrania, muchos de los analistas, comentaristas, parten de argumentos sin que tengamos como punto de referencia qué ha acontecido en los últimos 20 años. En política, como en muchas actividades humanas, los acontecimientos no son el resultado de una impronta, de una coyuntura, sino de la acumulación de energías, contradicciones, malos entendidos. La mejor forma de entender el actual conflicto, que tiene repercusiones internacionales sin precedentes, consiste en hacer una evaluación de en qué medida en los últimos 25 años el proceso de construcción de repúblicas que se inició en el año 1991 no ha sido analizado con la tranquilidad, con la ponderación de los hacedores de política pública. ¿Qué pasó? Cuando Francis Fukuyama habló del concepto del fin de la historia, él se refería a que los componentes que habían caracterizado todo el concepto de Guerra Fría, que en el caso específico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comenzó en el año 1917 y terminó en el año 1991, ese proceso que tuvo como acontecimiento histórico un hecho, el derrumbe del muro, pero que hacia lo interno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento se iban generando factores de democratización que de una forma u otra, estimulados por Europa en una parte, incentivados por Estados Unidos en otra parte, construyeron un ambiente democratizador, no efectivamente interpretado desde Occidente. Miren por qué. Porque la proyección que se hizo en Occidente era mal creer que la condición pura y simple de impulsar procesos de democracia en los países de Europa del Este iba a pulverizar cualquier esfuerzo ideológico que por muchos años se mantuvo en esas sociedades. Me explico. Lo que hoy se conoce como Rusia era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y qué hizo Stalin con su gobierno férreo? Stalin no hizo otra cosa que no sea consolidar una idea imperial bajo un fundamento de carácter ideológico que contribuyó a la consolidación de todas esas repúblicas alrededor de un gran amo, él y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué aconteció? Como logro de carácter internacional, la administración de Reagan estimulaba un proceso de democracia en toda Europa del Este, pero que encontró la receptividad perfecta en Mikhail Gorbachev. Y comienzo a hacer los señalamientos. Gorbachev implementó dos consideraciones importantes que iban en gran medida, primero, a democratizar a Rusia, pero sobre todo las cosas, a incentivar los procesos de independencia de esas ex repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿En qué consistió eso? En dos conceptos, el Glasnost, por un lado, y la perestroika, que eran las herramientas que iban a políticamente dinamitar toda la etapa de consolidación rusa que, repito, comenzó en 1917 y terminó en el año 1991. Ahora, ¿qué pasó? Que en Occidente se perdió la perspectiva mal creyendo que la condición de empujar procesos de democracia iba a contribuir a una manifestación de borrar pura y simplemente una historia. Y los pueblos, los acontecimientos políticos surgen, pero en el subconsciente se preservan ideas,
actitudes, criterios. Mire por qué. Porque desde la administración Reagan, pero fundamentalmente la administración Bush padre, Clinton y Bush hijo, cuando usted analiza la actitud de ellos respecto a los países de Europa del Este, ex miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ellos consideraban que el simple estímulo de carácter económico y la construcción de bloques comerciales iban a generar la suficiente actividad económica en esos países y el concepto de riqueza y el desarrollo industrial iba a disolver los fundamentos doctrinarios. El caso de la Unión Soviética es un caso ejemplar, porque mucha gente olvida el proceso de construcción de la figura de Putin. Putin no es un advenedizo en la política. Era un hombre que hizo la transición, primero desde los aparatos de inteligencia, y disuelta en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el control de la información le garantizó el trampolín de su éxito electoral. Y ahí me explico. En el marco de la Guerra Fría, los conceptos de KGB, que no era otra cosa que la estructura de inteligencia que controlaba todo el sistema político en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, le daba un poder especial a él. Y Putin fue beneficiario de esa transición, estimulada por Gorbachev, pero impulsada fundamentalmente por Estados Unidos y una parte de Europa. ¿En qué consistió eso? Él fue testigo de primera línea de esa etapa. Gorbachev, Yeltsin, golpe de Estado de Yeltsin. E inicio de un proceso, en teoría, democratizador. ¿Qué fracasó? Bueno, que los procesos de consolidación económica estimulados por Occidente generaron resultados. En ese proceso de reestructuración de la Unión de República Socialista Soviética, el empresariado avanzó. Las empresas que eran consolidadas alrededor de la concepción de carácter ideológica que prevaleció por muchos años allá, motivaron a toda una etapa de privatización donde un grupo se hizo muy rico y ese capital de carácter económico consolidado con una agenda en el orden político hizo que Putin tomase el control estructural de la sociedad rusa. En los últimos 20 años, ¿quién ha sido la figura que ha mandado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas anterior, hoy Rusia? Se llama Vladimir Putin. Ahora, ¿qué ha acontecido en el mundo en los últimos 20 años? ¿Es Putin líder indiscutido de Rusia? Sí, claro. No tolera disidencia, persigue a sus enemigos, hay expedientes de envenenamiento de figuras importantes de la vida política en Rusia, pero todo ese fenómeno ha construido un perfil de hombre políticamente exitoso. Es innegable que las encuestas y la capacidad de manipulación y control que él exhibe han generado un relativo éxito. Éxito desde la perspectiva puramente del control del poder. Se ha mantenido en el poder saltando todas las reglas de carácter democrático. Ahora bien, esos acontecimientos han coincidido con un debilitamiento del control hegemónico norteamericano. ¿Por qué? Porque todo el marco de la Guerra Fría dividió el mundo en dos mitades. Por un lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por otro lado, Estados Unidos. Cuando se disuelve el concepto de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿qué aparece en ese mapa? Conflicto de carácter racial, porque no se olviden que todos los expedientes de Milosevic y ese tipo de situaciones se dieron a posteriori del proceso de disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuál ha sido el fenómeno de mayor importancia estratégica? El hecho es el siguiente, que en el mundo del siglo XXI, esa visión de bipolaridad que caracterizó tanto los 45, 50 años de todo el proceso de Guerra Fría, se transformó. Porque hay una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que ya no existe, hoy es Rusia, una etapa de construcción de repúblicas emergentes, pero ojo, una expansión, crecimiento, desarrollo de China, que en el ajedrez político, aunque diplomáticamente juega a priorizar los intereses puramente comerciales, evidentemente en la táctica le conviene una diversificación del control político en todo el mundo. Y si antes de la Guerra Fría la gente, o durante el proceso de Guerra Fría, no percibía la potencialidad china
Bueno, está en los ojos de nosotros, fundamentalmente en América Latina. El proceso de expansión de la inversión china demuestra que el mundo ya cambió. Y en ese ajedrez, Putin es una figura fundamental. Cuando muchas de las personas nos hablan, nos comentan o nos consultan sobre el tema del potencial armamentista, lo quiero expresar en cifras. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sí tenía una consolidación armamentista, porque la industria de las armas se desarrolló en función de esa confrontación que existía entre dos bloques. Pero actualmente, desde el punto de vista financiero, Rusia tiene como inversión presupuestaria al año un equivalente de 61.000 millones de dólares. Los Estados Unidos lo superan 12 veces, 174.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que frente a los Estados Unidos, la Rusia de hoy no tiene el potencial armamentista de antes, pero toda esa etapa de disolución de las hoy repúblicas que surgieron y eran antes Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, evidentemente presentan una debilidad frente al amo. Así se considera Putin frente al resto. ¿Y cuáles son los elementos que han hecho frágil todo el proceso? Que Putin, por su experiencia KGB, por su éxito electoral, usted lo puede impugnar por los métodos o no, él ha reproducido una concepción profundamente imperial sobre sí mismo y sobre el rol de Rusia, que ya no es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero ejerce un nivel de penetración e influencia significativo. ¿Qué pasó con Ucrania? Bueno, que desde el año 2014, Ucrania ha hecho un esfuerzo significativo por no solo acceder a la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, no. También la actitud del comportamiento del pueblo ucraniano siempre fue mantener distancias, no someterse al control político que viene ejerciendo Putin, que aunque es, en teoría, Rusia, siempre quiere incidir política, social y económicamente sobre los países que fueron de su órbita. Reitero, el caso de Ucrania es un caso muy especial. Desde el año 2014, protestas en las calles, inconformidad, manifestaciones y aspiraciones legítimas de ser miembros de la OTAN generaron tensión entre ambos pueblos. La pregunta es la siguiente, para que ustedes tengan una idea de que estamos lidiando frente a elementos puramente hegemónicos. Si Ucrania es un país independiente, tiene el legítimo derecho de solicitar ingreso a la OTAN. ¿Por qué diablos Putin se empecina en impedir que la OTAN acepte pura y simplemente a Ucrania? Ese es el componente de visibilidad del conflicto diplomático, de la contradicción. Pero en términos prácticos, Putin está cobrando el éxito electoral de una persona que de una forma u otra le descompuso el ajedrez en Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania, más que un conflicto, que en el orden diplomático el mundo lo conoce, más que una contradicción de inconformidad con la hegemonía de Rusia, hay un componente que la gente no quiere asociar. Claro, hay que tener un detalle de los acontecimientos que se han desarrollado en esa parte del mundo. Y ahí voy, Crimea. ¿Por qué Crimea es importante? En un mundo donde los componentes ideológicos ya no marcan las decisiones de un Estado, es bueno recordar que el factor de carácter económico ha sustituido el gran debate ideológico. Y en el caso específico, aunque geográficamente Crimea está próximo a Ucrania, su independencia está establecida en dos elementos fundamentales. Primero y de mucha importancia, la base naval más significativa que todavía preserva Rusia desde los tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que le da acceso al Mar Negro, está en Crimea. Componente estratégico fundamental porque los soviéticos antes, pero hoy Rusia necesita ese acceso. Pero lo de mayor importancia,
es una de las reservas de gas de mayor significación en el mundo. También de petróleo, pero de gas. ¿Y cuál es la herramienta de carácter económica que ha estado impulsando Putin en los últimos años? Claro, la instalación de un gasoducto para suplir, suministrar, pero sobre todas las cosas, generar dividendos importantes de su país, porque la capacidad de conectar ese gasoducto desde Crimea posibilita que una parte importante de Europa acceda a ese producto, el gas. Y el nivel de rentabilidad es importante. ¿Qué ha hecho Alemania? Porque para el gasoducto tocar todas las puertas en Europa, en esa parte de Europa, necesita del consentimiento de Alemania. ¿Qué ha hecho Alemania? Le cerró la puerta. Porque, hay que decirlo, la batalla diplomática, Putin la perdió. Ahora, la batalla política no la va a perder, porque él va a crear las condiciones para que Ucrania se siente, negocie y él prevalezca en sus intenciones de carácter imperial en toda esa zona, diciendo, miren, aquí no se puede hacer nada sin mi consentimiento. Un razonamiento muy primitivo que estoy haciendo. Pero él siempre habrá de hacer un esfuerzo de tener el control político de esos países. Las sanciones económicas, claro que afectan a Rusia, pero Putin siempre está en mejores condiciones de resistir ese conflicto. ¿Por qué? Porque en el ajedrez mundial, yo los invito a todos a que busquen las explicaciones diplomáticas que dio la Cancillería china, estimulando un entendimiento, utilizando el recurso de la vía diplomática, pero al final de la jornada es una forma de incentivar un conflicto en el que los Estados Unidos aparezcan como el país que no tiene el nivel de hegemonía que tenía hace años. Eso es lo que se está jugando. ¿Pierde Ucrania? Claro. Lo primero es las vidas. En segundo lugar, el nivel de escasez que se ha generado en toda Ucrania. Y cómo el tema de un conflicto bélico que uno presumía que en el nuevo orden internacional las vías diplomáticas siempre estaban en capacidad de resolver ese conflicto. Ahora, hacia el mundo, los precios del petróleo y su derivado, altísimos. El gas se disparó 12% respecto a su precio hace solo 15 días. El Brent va a llegar a 100 y el Texas rebasó 93. O sea, frente a esos acontecimientos se hace imprescindible un mayor entendimiento de esa realidad, porque el mundo es global. Las conexiones que pueden estar desarrollándose en cualquier punto del globo terráqueo, cuando tienen un impacto en el orden económico, desafortunadamente trastocan, trastornan y dificultan la vida de países como los nuestros. Frente a eso, la comunidad internacional tiene que volver a hacer un ejercicio de ponerle los muros de contención a un hombre que, como Putin, tiene el control hegemónico de su país, tiene capacidad para influenciar a su alrededor y quiere ser el garante de que nadie en esa parte de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy repúblicas independientes, acceda a la OTAN. ¿Por qué era importante el interés de Ucrania de acceder a la OTAN? Porque su acceso a la OTAN le daba un mayor poder para controlar reacciones que, sin estar siendo miembro de la OTAN, dificulta una reacción. Fíjense que la primera reacción ha sido fundamentalmente diplomática. Si Ucrania hubiese sido miembro de la OTAN, los acontecimientos no llegan donde el mundo conoce perfectamente. Ese es un tema que va a tener mucho impacto. Y en el caso específico de esta parte del mundo, tenemos que prepararnos para precios altos en el gas, en los derivados del petróleo y sobre todas las cosas apostar a que las economías frágiles como las nuestras hagan un ejercicio de entendimiento de esa realidad para garantizar que los que no tienen culpa de nada, como siempre, no sigan cargando con los platos rotos. Tomamos una pausa
Y cuando regresemos, volvemos con estas ideas encontradas. Juntos estamos avanzando para lograr la meta de vacunar a toda la población. El Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC se sumó al propósito del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y todas las instituciones gubernamentales que trabajaron en la jornada especial de vacunación durante el pasado fin de semana. La voluntad del país hizo que lográramos una cifra récord. Más de 400,000 ciudadanos acudieron a los centros de vacunación, con lo que superamos más de 5 millones de inoculados, al menos con una dosis. Querer es poder, y el país ha dicho sí a la vacunación. Yo me vacuné, vacúnate tú. Vacunándonos, nos protegemos todos. Estamos en el mes de la patria. Celebramos el natalicio del apóstol de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte. Celebramos el natalicio del patricio Ramón Matías Mella. Celebramos la independencia nacional y terminamos el mes de la patria el 9 de marzo con el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Exhibe con orgullo tu bandera dominicana. Dominicanidad siempre, dominicanidad gloriosa. Dios, patria y libertad. Para ganar hay que jugar, y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes 1001 formas de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Para ganar hay que jugar, y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes 1001 formas de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En 1985 nace un sueño. Tenemos 36 años haciendo historia. En ILSA sabemos el esfuerzo que hace tu motor todos los días. Por eso te brindamos la mejor experiencia en cada kilómetro. Somos expertos en montura, alineación y balanceo con los más altos estándares de calidad y tecnología. Somos distribuidores exclusivos de las marcas Checkman, Songton Bus, Case, vehículos pesados y agrícolas en la República Dominicana. ILSA, gomas por un tubo. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión.
Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. Viene la leyenda para celebrar con los dominicanos su 60 aniversario en el arte popular. Rafael, único e incomparable. Rafael, interpretando todos sus grandes éxitos acompañado de su propia orquesta. 2 únicas funciones, los días 26 y 27 de abril en el Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Vuelve Rafael, más Rafael que nunca. Invita. Miren, repetía en el primer bloque lo que siempre he sostenido en los diálogos entre amigos, en cualquier medio de comunicación que yo participo. Putin es un hombre que aprendió en la transición democrática de la vieja Rusia a la etapa de democratización, los juegos de poder. Reitero, nunca olviden que fue jefe de la KGB. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿cuál es el tema de los acuerdos de Minsk? ¿Y qué pasó con Yanukovych en el 14? Miren, lo que el mundo conoció como crisis de Crimea, en gran medida fue el resultado de cómo sale del poder en el 2014 Yanukovych. Yanukovych generó un conflicto interno, su salida, porque muchas tropas incentivadas por Putin establecieron la posibilidad de devolverse a la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, de arrancada en Ucrania hay un conflicto civil. Una parte, los prorrusos, estimulados por Putin, y la otra, corrientes europeístas que han entendido que la única forma de defenderse es ingresando a la OTAN. Ahora, los acuerdos de Minsk tienen una importancia también de carácter política y que fue entre el año 2013, 14 y 15 se estableció la posibilidad de un monitoreo internacional de toda esa frontera por el carácter de conflictividad, por los armamentos que hay ahí. Ahora, ¿quién incumple esos acuerdos? Es Putin. ¿Por qué? Porque él acaba de reconocer la independencia de 2 provincias ucranianas. Y lo hace para seguir incentivando un conflicto internacionalista que de una forma u otra debilita al gobierno de Ucrania. Y él está ganando políticamente, aunque en el ámbito de la diplomacia lo ha ido perdiendo todo en el terreno. Por sanciones de carácter económica, por la reducción de sus capacidades financieras en el mercado internacional, pero fundamentalmente por una coherencia de la comunidad internacional, que salvo reconocidas excepciones, todos han cerrado filas en la misma dirección. Ahora, para entender lo de Ucrania, lo de Minsk, lo de Yanukovych, también hay que hacer conciencia de qué está pasando del otro lado del mundo. ¿Y por qué? Parece irónico lo que voy a decir. ¿Y por qué el éxito y ascenso de Biden ha provocado un estímulo de esa actitud hegemónica de Putin de seguir avanzando? Porque presume que en la cultura política norteamericana los demócratas tienen un menor nivel de agresividad respecto al tema de los conflictos internacionales y ellos apelan más a la vía diplomática. Y hago una explicación rápida. Biden no es un improvisado en la política. La gente apela mucho a su edad, inclusive semióticamente el día después de la acción de Rusia frente a Ucrania, la imagen que dio Putin, porque él tiene toda una maquinaria, era de haciendo ejercicio, que es una referencia a sus condiciones físicas frente a su contraparte, porque la voz cantante previo al proceso y durante el proceso ha sido los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Y eso es importante reconocerlo. Yo decía que
Biden no es un improvisado, ni políticamente ni en materia de política exterior. Él fue por muchos años presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Es decir, su carrera política lo hizo desde el Senado de la República, lidiando con estos temas de carácter internacional. Ahora, frente a esa condición, se presume que él, porque tiene ese referente, de una forma u otra, va a apelar a los mecanismos de carácter diplomático. Sin embargo, eso está generando una ruptura y un conflicto interno en los Estados Unidos. Porque frente a la imagen imperial de un Putin que vuelve y se levanta, reviviendo los periodos entre 1917 y 1991, hay una persona que por su edad, no lo subestimemos, por su edad, le malpresume no tener las energías suficientes para actuar como se debe de actuar. Sin embargo, en la historia política norteamericana, cada vez que el conservadurismo quiere tomar cuerpo, lo hace bajo el fundamento de que la política exterior norteamericana es lo suficientemente frágil y que su fragilidad no le genera la sensación al ciudadano norteamericano de que ellos también constituyen el otro referente imperial. Es decir, un Putin que levanta la condición de ser amo y señor de una parte del mundo y un gobierno estadounidense muy propenso al diálogo, a la diplomacia, que se torna frágil frente a sus electores. Lo doy como memoria fresca. En la década de los 70, finales, la crisis fundamental del gobierno demócrata de Jimmy Carter tuvo mucho que ver con la consideración que tenía la población norteamericana respecto de su orientación en materia de derechos humanos, que en esa coyuntura era fundamental. Pónganse a pensar en el mundo de los 70, donde los dictadores violaban derechos humanos. Un presidente norteamericano de Atlanta, Georgia, que venía a promover el tema de los derechos humanos, fue de suma importancia. En el caso específico de la República Dominicana, que fue un país que en ese ambiente se benefició de un presidente norteamericano abierto a la democracia, respetuoso de los derechos. Ahora, ¿quién sacó ventaja electoral internamente en los Estados Unidos? Reagan. Porque el conflicto en Irán provocó que de una forma u otra el típico norteamericano dijera, yo quiero devolverle a mi país el espíritu de lo imperial. ¿Y quién hizo carrera en esa dirección? Ronald Reagan. Para entender el fenómeno de Reagan, manteniendo las distancias, porque el mundo de hoy no es el mundo de los 80, finales de los 70. Pero fíjense cómo en la lógica de ambos países es importante eso. ¿Y qué fenómeno hacia el interno de los Estados Unidos se está provocando con todo esto? Óiganlo hoy. Yo no soy Mandela el mago, ni tengo capacidad de predecir. Que en los Estados Unidos las corrientes conservadoras van a apelar al recurso de ser el país imperial de siempre para detener a Putin. Y van a generar una corriente, y ya está, en la dirección de que Biden no es la persona que posee las condiciones, las herramientas y la capacidad. ¿Y en quién van a pensar? Escríbenlo. Donald Trump. Porque recuerden que el motivo fundamental en el conflicto previo a la elección norteamericana en la que Trump le ganó a Hillary Clinton, el componente que más peso específico tuvo, materia de los tribunales, consistió en la influencia rusa en el proceso de elecciones norteamericanas. ¿Y quién era presidente en Rusia? Vladimir Putin. Entonces, esos elementos también entran en el juego en esta batalla. Reitero, que en principio aparenta ser diplomática, y en el orden diplomático perdió Putin. Pero en el orden político, Putin ha ido avanzando. A esta hora hay negociación entre un país que solo ha recibido moralmente el respaldo, la solidaridad de la comunidad internacional, pero en términos prácticos, repito, en términos prácticos, Putin sigue avanzando. El único elemento que en los últimos 50 años en materia de política exterior, 50, 60 años, ha servido como un chantaje
utilizado inteligentemente por los rusos, claro, en el marco de la Guerra Fría, fue la crisis de los misiles en Cuba, que evidentemente hizo frágil a Fidel Castro porque lo colocó en el centro de la confrontación de dos grandes potencias. Sin embargo, esa actitud devolvió a un estado de negociación, de tranquilidad y de racionalidad en el mundo internacional. Claro, gobernaba Khrushchev, gobernaba Kennedy. Quien gobierna los Estados Unidos actualmente es Biden. Quien es jefe de gobierno en Rusia es Putin. Pero yo creo, y lo manifiesto en función de mis modestos conocimientos en materia de política exterior, que el nuevo orden mundial ha sido intranquilizado porque los chinos, con una brillantez extraordinaria, han generado una conciencia en la comunidad internacional de que su crecimiento está fundamentado en dos componentes: no discutirle la hegemonía ideológica y ellos promover un capitalismo de Estado. No entran en el gran conflicto, pero avanzan en la expansión de la inversión china en todas las partes del mundo. Ahí radica. Vayan a cualquier punto, en Europa, en América Latina, en Asia, la inversión china es evidente. Ellos no van al tipo de confrontación que representa Putin. Sin embargo, reitero, en el ajedrez internacional, ellos juegan diplomáticamente para que Putin siga avanzando y genere un fraccionamiento en el subconsciente del ciudadano del mundo, diciendo, ya los Estados Unidos no representan ese poder impenetrable que hace 20, 30 o 40 años representaba. Frente a esos acontecimientos, yo decía en el bloque anterior que países como los nuestros tenemos que preparar. Porque, miren las ironías de la vida. El acontecimiento estremecedor previo a esta crisis se originó en China, COVID-19. Y en el marco de ese proceso, las economías se tornaron frágiles, débiles, y eso condujo a un decrecimiento del ritmo económico. Oh, ironía de la vida, a pesar de que nació en China ese fenómeno, la única economía que creció fue la China. El actual conflicto, incentivado en Rusia por el carácter irracional de Putin, ha provocado un componente extraño: que la situación de carácter inflacionario que venimos heredando porque hubo una crisis mundial, reitero, de carácter sanitaria, que se transformó en económica, ahora tenemos a un Putin que saca ventaja. Si bien es cierto, en Europa le bloquean la posibilidad del gasoducto, él saca ventaja, porque militarmente se está imponiendo. Y las imágenes en Ucrania no guardan ningún espacio a la interpretación. Tanques, represión, abuso, dificultades económicas, y uno aspira y espera que el diálogo fructífero, entre comillas, que comenzó hace menos de 24 horas, conduzca por los caminos de la prudencia, de la racionalidad, del sentido común, porque una guerra con esas características perdemos todos, pero perdemos los que no tienen que ver con el conflicto en principio. He visto en la información del país hoy que hasta nacionales dominicanos hay en Ucrania. No sabía eso. Hay 20 ciudadanos de origen dominicano en Ucrania. Yo saludo la iniciativa del canciller del país, que es un canciller que conoce la materia, que tiene formación diplomática, que se haga todo el esfuerzo para que ningún ciudadano del mundo, pero fundamentalmente de nuestro país, porque tenemos que priorizar el interés del país, sufra, sea impactado, porque en una guerra hay consecuencias y nadie quiere que eso pase. De todas formas, vamos a mantenernos vigilantes de ese proceso, porque ya los dominicanos lo estamos sintiendo. Y aunque la gente pueda mal creer que el discurso de muchos presidentes en América Latina está utilizando como sombrilla de justificación la actual situación en el orden internacional, no es justo. No es justo. Aquí, como de costumbre, van a padecer los efectos terribles de una inflación quienes no tienen nada que ver con el tema. Vamos a una pausa y cuando regresemos
Volvemos con estas ideas encontradas. Juntos estamos avanzando para lograr la meta de vacunar a toda la población. El Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC se sumó al propósito del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y todas las instituciones gubernamentales que trabajaron en la jornada especial de vacunación durante el pasado fin de semana. La voluntad del país hizo que lográramos una cifra récord. Más de 400,000 ciudadanos acudieron a los centros de vacunación, con lo que superamos más de 5 millones de inoculados, al menos con una dosis. Querer es poder y el país ha dicho sí a la vacunación. Yo me vacuné. Vacúnate tú. Vacunándonos, nos protegemos todos. Para ganar hay que jugar, y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes 1001 forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Estamos en el mes de la patria. Celebramos el natalicio del apóstol de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte. Celebramos el natalicio del patricio Ramón Matías Mella. Celebramos la independencia nacional y terminamos el mes de la patria el 9 de marzo con el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Exhibe con orgullo tu bandera dominicana. Dominicanidad siempre, dominicanidad gloriosa. Dios, patria y libertad. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ET. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En 1985 nace un sueño. Tenemos 36 años haciendo historia. En ILSA sabemos el esfuerzo que hace tu motor todos los días. Por eso te brindamos la mejor experiencia en cada kilómetro. Somos expertos en montura, alineación y balanceo con los más altos estándares de calidad y tecnología. Somos distribuidores exclusivos de las marcas Jackman, Songton Bus, Case, vehículos pesados y agrícolas en la República Dominicana. ILSA, gomas por un tubo. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión.
Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ET. Estamos avanzando para lograr la meta de vacunar a toda la población. El Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC se sumó al propósito del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y todas las instituciones gubernamentales que trabajaron en la jornada especial de vacunación durante el pasado fin de semana. La voluntad del país hizo que lográramos una cifra récord. Más de 400,000 ciudadanos acudieron a los centros de vacunación, con lo que superamos más de 5 millones de inoculados, al menos con una dosis. Querer es poder, y el país ha dicho sí a la vacunación. Yo me vacuné, vacúnate tú. Vacunándonos, nos protegemos todos. Viene la leyenda para celebrar con los dominicanos su 60 aniversario en el arte popular. Rafael, único e incomparable. Rafael, interpretando todos sus grandes éxitos acompañado de su propia orquesta. Dos únicas funciones, los días 26 y 27 de abril en el Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Vuelve Rafael, más Rafael que nunca. Invita Miren, aunque de este lado del mundo no seguimos con la intención, producto de los acontecimientos puramente locales, los procesos políticos, los escándalos en las campañas electorales, yo los primeros 2 bloques desarrollé todos mis criterios humildes respecto al tema de Ucrania y el conflicto con Putin, pero hay un acontecimiento porque la política tiene un hilo conductor. Hay un libro famosísimo que se llama The Beautiful Things de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Para que ustedes vean que los acontecimientos no se dan así, es una cadena de hechos. Ucrania fue un tema fundamental en la campaña electoral entre Trump y Biden. ¿Por qué? Porque el hijo o uno de los hijos de Biden, Hunter se llama, es una persona vinculada a actividades empresariales desde que estaba en Delaware, que es su estado original, y lo contrataron siendo su padre vicepresidente de Barack Obama, una compañía que se llama Burisma, que es la compañía de mayor potencialidad en Ucrania, porque es la compañía que garantiza el potencial suministro de gas y que es la fuente de este proceso en la que, sin lugar a dudas, el tema del gas juega un papel estelarísimo en la vida económica de Ucrania y de Rusia. Inclusive, yo los remito a ustedes que vayan al último debate entre Trump y Biden, un debate sumamente agresivo, en el que Trump le recuerda a Biden la relación de su hijo con Ucrania. Y hay un famoso email que fue hackeado, totalmente ilegal, al que Trump hace referencia, en la que sin lugar a dudas hay una comunicación de la compañía, repito, Burisma se llama, que es la compañía una de las compañías más importantes en Europa del Este, pero fundamentalmente estacionada en Ucrania, donde después en las memorias de Hunter Biden, hijo del hoy presidente de la República, él admite que el tema de mayor atracción para contratarlo fue la condición de ser hijo de Joe Biden. Entonces, miren cómo ese conflicto siempre se ha mantenido entre la competencia electoral y hoy tiene una connotación de carácter internacional. Por eso
la administración norteamericana es muy familiarizada con el conflicto en Ucrania. Primero, porque es parte de los antecedentes del debate. En segundo lugar, porque a un hijo del hoy presidente norteamericano se le quiso asociar. Pero en tercer lugar, porque el conflicto esencial de reacción de una parte importante de Europa, pero básicamente Alemania, en lo concerniente a castigar a la administración de Putin por su actuación, tiene mucho que ver con cerrarle el paso e impedir que el gas que se produce en esa parte, los rusos lo aprovechen comercialmente. Es decir, ustedes actuaron militarmente, vamos a reaccionar. Y le generan una sanción automática con consecuencias innegables, porque por más recursos que tenga Putin y capacidad económica, bueno, la rentabilidad de la operación del gas sí hace efectiva la economía rusa. Reitero, este es un conflicto de carácter económico, que aunque están los acuerdos de Minsk por un lado, la actividad productiva del gas y del petróleo, aunque la prensa mueva las cosas en la dirección que entienda, hay muchos componentes envueltos que muchas personas no conocen. Y uno aprovecha este tipo de programas para darle rienda suelta a este tipo de información, para que la gente tenga ya un concepto mucho más amplio de un conflicto con esas características que hemos tratado de describir en todo el programa. Reitero, Ucrania no es un tema ajeno al debate político norteamericano. Por el contrario, en la última campaña electoral hubo una significación. Hunter Biden tuvo por 6 años recibiendo como asesor de esa empresa Burisma $50,000. Claro, él es un empresario que se ha desarrollado en los Estados Unidos. Su padre ha hecho carrera política, primero fue senador del estado de Delaware. No, primero fue fiscal. Una desgracia familiar le marcó la vida, después fue congresista, después fue senador y es una de las figuras de mayor influencia antes de ser vicepresidente. Una figura importante, Joe Biden, que siempre se perfiló. Llega a la presidencia de la República con las características que el mundo conoce y, oh ironía de la vida, lo que es el conflicto de hoy, con consecuencias internacionales fuera de discusión, fue parte importante del debate político hacia lo interno de los Estados Unidos. En términos generales, uno quiere que volvamos al ritmo de la racionalidad, de la prudencia, del respeto a la autodeterminación de los pueblos y al convencimiento de que desde el año 1991, producto de un proceso de reforma interna en la llamada, en ese momento, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esa etapa de democratización empujada por Gorbachev, se tradujo en procesos de independencia. Pero todavía es innegable que el poder armamentista, militar y la naturaleza autoritaria de Putin coloca siempre en peligro a esa parte del mundo. No se preocupen por el tema de carácter militar. Claro, el nivel de superioridad que tiene Putin respecto a las ex repúblicas socialistas soviéticas es evidente. Pero cuando usted compara la inversión respecto de OTAN, respecto de Estados Unidos, la inversión norteamericana en el tema armamentista es 12 veces mayor que la rusa. Sin embargo, los rusos tienen la capacidad de abusar con sus enemigos mucho más cercanos. Mucha gente me llamó y me preguntó la opinión y dije que iba a comenzar la semana hoy haciendo una modesta explicación sobre la realidad del conflicto de Ucrania, Rusia y sobre todas las cosas del impacto que va a tener en el ámbito económico y del mundo diplomático. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en estas ideas encontradas.